El barri de Torreforta té un origen molt llunyà. Durant el segle XVII, la ciutat de Tarragona rebia forts atacs de pirates berbers procedents de les costes magrebines. La muralla romana que protegia la ciutat no era suficient, així que van construir en punts estratègics una sèrie de torres fortificades que tenien la missió d'alertar a les poblacions properes sobre els atacs d'aquells pirates. Una d'aquestes torres la van anomenar Torreforta, i aquest va ser el nom atorgat al barri, que es va construir sota l'ombra d'aquest monument als anys 40. Als anys 50 es van edificar les primeres cases del barri, anomenades cases baixes. Eren de protecció oficial i es van crear per donar una millor vida als treballadors que vivien en penúries a les barraques. Però en realitat, un gran nombre d'aquestes cases van ser comprades per joves matrimonis procedents dels barris antics de Tarragona. Al cap d'un parell d'anys es va construir el Bloc Gran, on van anar a viure 232 famílies. El barri va triplicar la seva població en molt poc temps, però els carrers sense asfaltar, l'absència del clavegueram i la falta de l'enllumenat, sumat amb el deficient servei d'autobusos i d'incomunicació telefònica, van fer que l'inici de la vida en aquell barri sigués molt dura. Van tenir que lluitar molt per millorar la seva qualitat de vida. Als anys 60 hi va haver una altra forta expansió urbanística i demogràfica. Les empreses Iqua, Dow, Alena i Ener van edificar blocs de vivendes per acollir els seus treballadors. Així doncs, Torreforta va rebre moltes famílies de Catalunya, Andalusia, Extremadura, Castella, València, Aragó, tot creant un paisatge multicultural amb una lluita comuna, aconseguir una llarga i bona vida en aquest barri obrer. Pues la primera impresión, pues mucho, porque solamente de ver el mar nos parecía que estábamos viendo otro mundo. Yo cuando vi el mar, desde luego, digo, ese azul que se ve, anda tonta por el mar. La primera impressió entre família. Deia que estàvem bojos d'anar a viure allí dalt, que era un desert. Perquè Torreforta era un camp totalment àrid, de que només hi havia garrofers vells I farigola. I pedres. I pedres. Pedres. Era molt pedregós. Ay, de momento como llegamos para Santa Tecla, llegamos el día 23 de septiembre. Ay, madre, pues podíamos ir a ver lo de Santa Tecla, pero claro, vinimos a Torreforta y Torreforta no es Tarragona, pero allí hay mucha distancia. Es raro porque era Cataluña y fíjate, de Santander a Cataluña pues es distinto, el habla y todo, no lo he aprendido todavía. De trabajo estaba muy bien porque había mucho trabajo, pero yo encontré como si coges un calcetín y lo vuelves del revés. Yo me daba un hartones de llorar tremendo. Yo quería mi pueblo y mi casa y además como vine sin mis hijos, pues y me daba un hartones de llorar. Em va costar una mica, no he de dir una altra cosa, perquè venia d'una vila de molta vida al centre de la vila y me n'anava a un barri. Entonces cuando nos vinimos aquí, pues para mí fue una gloria. Llegar aquí a Torreforta, porque ya el piso era de la fábrica, no nos cobraban no sé si eran entonces 500 pesetas, y bueno, para mí fue aquello como si me hubiera tocado la lotería. Vaig veure que estava amb gust, perquè era una casa nostra, teníem el pati, teníem molta claror, teníem una altra alegria. Viví en la calle, ahora no me acuerdo cómo se llama, cerca de la catedral, y vivía muy mal porque había muchos gitanos,
había muchas putas de aquellas. Y yo a mis hijos le metía mucho miedo. Dios mío, no vas a arrimar a los gitanos, no te arrimes. Y esos pobrecitos ni se arrimaban siquiera ellos, del miedo que le tenía. És que a Torreforta va passar el següent, i ho dic entre parèntesis això. Hi va haver molta gent que els van donar la vivenda, que vivien al riu, Sota el pont o així. sota el pont, Les Rialbo. segones. Les nostres. Sí. Que després jo també he viscut. Sí, sí. A Torreforta, quan es va començar a formar, principalment les casetes altes, quan he dit de que hi havia molta gent que venia oriunda del riu, això també ho feien molta gent, que en comptes de cuinar a casa i de fer les seves necessitats als lavabos de casa, com que no hi estaven acostumats, sortien pels camps a fer-ho fora. Llavors, esclar, entremig de tot, hi havia persones, pobrets, Pobres. que no estaven acostumats a viure en un pis. I això a les escales donava una sensació Vam fer desastres. la meva escala, no. desagradable. Hi va haver amb algunes persones que es van comprar algun trosset de terra i van posar una miqueta com de xabola, van començar a viure amb aquesta xabola i llavors allí van començar a muntar-se la casa. Doncs quan arreplegaven uns quants centímetres, doncs pujaven una habitació, vivien tots en aquella habitació. Quan tenien uns altres cèntims, posaven una altra habitació. Y luego vivía como si fuera una cueva, nena, porque la señora vivía, pero nosotros vivíamos en como un salón, pero nos tenía apartado con papeles, con periódico y papel de ese gordo de traza, nos tenía apartado. Yo dormía en la cocina en una cama de mueble y tenía un hermano soltero. Luego ya al principio no dormía en la habitación, pues nos alquiló una habitación, pero luego ya cuando ya me traje mis hijos, pues claro, estuvimos en una habitación, pues se acostaba, la habitación que era un poquito grande, se acostaba mi madre y mi hija, que era pequeñita, tenía 9 años, y en la otra cama se acostaba mi hermano con mi hijo, y yo me acostaba en la cocina con una cama de mueble. Un día se cayó la ventana y si me pesca la ventana me mata. Menos mal que no me pescó, que no estaba acostada, si no me mata la ventana. Porque era como un sótano, tenías que bajar para abajo. Y una humedad y casi sin luz, una bombillita. Yo llegaba, mira, vino una mujer a buscarme para que le cosiera ropa, porque se lo había dicho una paisana. Y me cogió sentada en una cofaina, porque no había para sentarse. Me dio una vergüenza que me viera la mujer en la cofaina. Però en aquell moment ens conformàvem més. No exigíem tant com ara. I érem més feliços, també. Perquè tot ens havia costat molt d'aconseguir. Era un piso en la calle Real muy majo. El piso era muy grande, lo que pasa es que vivían 3 familias. Cada uno teníamos una habitación. Entonces el conjunto de allí se vivía muy bien. Els que teníem les casetes baixes, com que teníem un hort, pues, teníem gallines, teníem conills, cols, bueno, tothom se la va arreglar a la seva manera, perquè és que es van donar la caseta pelada. La família és un dels pilars fonamentals per la vida de qualsevol persona, però als anys 50 hi havia una dependència més forta entre els seus membres. Sobretot per les dones, ja que la gran majoria eren o anaven a ser mestresses de casa i vivien dels ingressos del seu pare o del seu marit. No tenien cap altra opció, ja que les lleis franquistes deien la patria potestad prohíbe a las mujeres menores de 25 años abandonar el hogar sin permiso de sus padres, de no ser para casarse. L'estructura familiar era jeràrquica, dominada pels valors de l'autoritat patriarcal de caràcter tradicional. Això suposava que la dona estava sotmesa al seu home, i la seva funció es basava en cuidar de la casa, engendrar i criar els fills, agradar i procurar el plaer del marit. El paper d'ella era el de l'àngel de la llar i el paper d'ell dins de la casa era el del repòs del guerrer.
l'home feia la seva feina i la dona la seva feina. Vull dir, mai un home havia rentat els plats, en aquella època, ni havia escombrat, ni tot això. Vull dir que el que es feia fora, diem, de lo que és la casa. Al carrer sí, no es col·laborava, però el que és dins de casa, les ajudes com ara o ja fa temps, no n'hi havia. Pues la mujer, ¿qué le va a hacer? Los hombres entonces no. Hoy hacen un poquito más los hombres, pero entonces no. Por lo menos el mío no. Porque me llevaba el café a la cama por la madrugada cuando se levantaba y desde la cocina hasta la habitación lo iba tirando por el suelo, lo iba vertiendo. Mira qué arte tenía para llevar el café. Hombre, el hombre va siempre por encima, eso. Però després haces lo que te da la gana. Hi ha hagut persones que sí, que la dona la volen a casa i a l'hora de dinar i a l'hora de sopar i... Això que passa ara. I encara passa. Estaba todo el día en la fábrica, comía y todo allí, venía a las 5 de la tarde, le gustaba dar una vuelta por ahí y yo en casa, los domingos salíamos, pero si no él buscaba a sus amigos y a mí no me dio tiempo más que decirle que eran las 10 de la noche y estaba sola. Y yo pues mira, me sentaba en la mesa cuando venía y me sentaba y me ponía así. Me enredaba a llorar y me estaba así las horas y las horas llorando y que no tenía quien me dijera no llores más. Els homes principalment doncs es gastaven alguns centimets que feien molta falta a la família, bevent una miqueta massa. Entonces los hombres no es que bebieran más, hoy beben más que antes, porque no tenían dinero para beber. Solamente que se bebían una botella de vino así, pobrecicos, ellos estaban borrachos. I aquells dos que s'emborratxaven marit i muller? Ah, sí? Però eren tots dos, no ell. Ah, i aquests qui eren? Del meu carrer? Sí. Porque mi hermana trabajaba y si iba en casa de ella, pues veía a mi cuñado borracho, veía allí a los niños pues de aquella manera, y entonces pues aquello era muy triste para mí. Muchas veces no tenían para comer, me acuerdo de que una vez me tocó en la sección femenina que fui, que entonces estaba todo esto, y fui y me tocó en la cocina, que íbamos a aprender cocina, entonces te metías, y me tocó una bandeja grande, y cuando llevé a los señores, pues yo iba muy contenta porque era la hora de la cena y le digo a la señora, hoy no podemos hacer cena, que mira lo que traigo. Y me dice, no, vete corriendo, pero todo lo que puedas, porque te pondrán la mesa, la servía yo, dice, y para cuando venga el señor que cene. Dice, vete corriendo a llevársela a tu hermana, que le hará un favor muy grande. Claro, cuando yo llegué y vieron aquella bandeja, pues fíjate, aquello fue una comilona. Entonces cosas así, pues sí, se pasaban. Comíamos, el marido se iba al bar, jugaba toda la tarde, la mujer en casa. En mi casa no, yo el dinero era yo, la dueña del dinero. Mi marido venía, me entregaba su sobre y ya está, como en el pueblo, y exactamente igual. Els marits nostres ajudaven amb tot. És el que ara li deia, dic, nosaltres hem tingut sort i nosaltres això no ho coneixem. Que me puse una vez mala y le enseñé a cómo tenía que hacer las comidas, las sopas, lo que fuera para el crío, y mi marido toda la vida me ayudó mucho. Me fregaba, pero me gastaba mucha agua. Fregaba con el grifo abierto y no quería que fregara con él, gastaba mucha agua. Y oye, le cerraba el grifo, pues frega y después aclara. Una vez pues se subió la ropa a tenderla arriba y luego la cogió y cogió toda la ropa, toda la que había en el terrado. Entonces a las vecinas le faltaban la ropa y yo cuando llegué dice, Araceli, ¿tú has subido por la ropa? Que no falta. Y cuando me dé la tenía toda encima de la cama, toda tenía allí ropa de todas las vecinas porque eran cosas que él cogía y no sabía ya lo que era suyo, pero bueno. Mi marido trabajaba todo el día en la fábrica y no me hacía nada. Tuve pelea con mi suegra porque decía que había dejado a mi marido, que si no me daba vergüenza porque mi marido hacía lo mismo que yo. Ah, y mi suegra la tenía en mi misma habitación. Y se murió en mi misma habitación porque yo no tenía sitio donde tenerla. Y fui a por ella y claro, yo pensaba que lo mismo que tenía a mi madre y a mi hermano, tenía que tener a mi suegra, pobrecita, que estaba sola. Y me la traje y pasé más que San Lorenzo y a mí. Cuántas penas llegué a pasar, hasta que luego ya se murió y mi madre, ¿sabe qué me dijo? Dice, ay, hija mía, qué tranquilita nos hemos quedado. Y a los 3 meses se me murió ella. Se me murieron las dos. Y luego, porque mi madre era muy fuerte, muy dominante. Y yo luego después, cuando se me murió mi madre, y yo la lloré mucho porque yo la quería mucho. Y yo decía, ahora sí que he quedado tranquila. Porque es que mi madre se metía en todo.
A Torrefort es va edificar el primer col·legi públic als anys 60 anomenat Gual Villalbí. Fins aleshores, els infants del barri havien d'anar caminant fins a alguna escola de Tarragona, però com que era molt lluny, molts no hi anaven. Per aquest fet, algunes mares donaven classe als nens i nenes que ho volguessin, basant-se en el que elles sabien. L'educació es repartia segons el sexe. Les nenes i els nens estudiaven en aules separades i s'impartien diferents plans d'estudi. A la dona se l'educava per ser la perfecta casada. Rebia tota mena d'instruccions per saber cuinar, fregar, cosir, però no se li ensenyava res d'educació sexual. Aquest era un tema tabú per la societat. La dona tenia molt poques sortides per carreres. La mujer tenía que hacer las cosas de su casa, saber hacer los oficios de la casa y saber coser. O si la mujer era una esclava. Entonces, no salías de casa porque no te dirían, no dejabas a las hijas venir tarde porque no dirían, y estabas cohibida porque qué dirá la gente, porque nos conocíamos todos. Les professores, les mestres, les posaven en algun racó de món, no? I allí estaven, que a la millor no hi havia ni cotxes, doncs és que no n'hi havia, quasi bé, havies d'anar amb un carro, no? Amb un burro, i això a mi no m'agrada. Deixar la família per dedicar-me així no m'agradava. Bibliotecària no era el meu. Cuando era pequeño yo estuve hasta los 11 años y hice de todo. Espigué, sembré garbanzos, sembré patatas, recogía, o sea, te tenían todo el día trabajando. Entonces, pues sí, esa fue la... Es que tenían, a los chicos los tenían diferentes. O sea, los chicos tenían que aprender un oficio, las mujeres no. Las mujeres era diferente. Bueno, la cuestión es que ya me sacó del colegio. Y al sacarme, entonces yo dije, yo no voy a estar todo el día aquí en la mesilla metida. Digo, yo me voy a coger aceitunas. Y mi madre no quería porque, claro, las estaciones de invierno y hace frío. Y yo con 12 años, ¿de dónde vas a ir? Y yo le dije, usted hable con el señor Ton, que era uno de los vecinos de por allí. Digo, y si me deja, si me quiere que vaya, yo voy a trabajar con él. No em va deixar posar pantalons, però jo me'ls posava sota. A les faldilles. I quan havia d'anar a un lloc em traia les faldilles. Yo, como tenía que pagar, aparte que estaba haciendo lo del cuarto y el cuarto de bachiller, pues tuve que quitar a mi hija de hacer administrativo, porque no podía pagarlo a los dos. Y entonces a mi hija la puse en una casa a coser, para que aprendiera a coser las cosas que nos enseñaban, de que la mujer aprendiera a coser y el hombre aprendiera a hacer su nombre, como si la mujer no tuviera derecho. Eso lo hice yo con mi hija. Doncs llavors hi havia un respecte tan gros que no, que no es parlava ni de la regla. Ni pensament. Sí. Me acuerdo que el día que tuve la regla, que tenía yo, iba a cumplir los 14 años, pues mira, yo me fui a mi casa llorando con una cosa porque quería que me desangraba. Y yo cuando me ponía con la regla, como allí en los pueblos, pues no es como aquí, que tú aquí el agua lavas o lo que sea, ¿no? Allí no, tú tenías que ir a la ribera, al río a lavar. Pero yo si tenía un paño manchado, no iba a ir a la ribera a lavar un paño, ¿no? Pues yo, para que mi madre no los viera, fíjate, ni mis hermanos, sí, no yo los escondía. Sí, y mi madre cuando tenía que lavar dice, esta muchacha parece una puta pega, que lo esconde todo. En aquella època no es parlava de sexe i molt de respecte entre l'home i la dona. Mai se va parlar de res sexual entre dones sí, però entre homes i dones mai. Nunca, yo ni con mis hermanos, yo no he hablado nunca nada de eso. Ni hoy día, hoy tampoco. Yo tampoco. Con mi familia no he hablado nunca nada de eso. Et feia com a vergonya? Perquè ja no et donaven ells l'opció de parlar-ho, era com una... coses de l'altre món, diguem-ho per dir-ho d'una manera. No, allí no explicava nada. Almenys a mi no me lo explicaron. Nosaltres, tant el meu marit com jo, ens vam casar a 26 anys. Sí, jo també. Jo també. I no havíem tingut mai cap relació. Y yo, bueno, el día de la boda fue un orgullo, porque dimos más fuerza por la cama, porque no sabíamos, mi marido que no era capaz de desabrocharse los zapatos, yo que no era capaz de desnudarme, bueno, cosas así fue, pero bueno, sí. Jo me recordo que un dia anàvem d'excursió i em vaig apoyar així amb el meu home, el que és home,
No vaig anar al diari de casualitat. Quan vam arribar a casa, i la mama sempre defendent-me i deia que home, que això és natural, que no passa res, que... Darse un beso con el novio, si no escondida o no. Doncs vas aprenent per lo que et parla una persona. Jo quan anava a l'escola senties una més gran que deia no sé què, del sexe, l'altra no sé quantos, i així vas aprenent. Ara em dono compte de que anaves Una mica perdut. del tot. Del tot, claro. Però Però jo, jo, escolta, ara, jo vaig tenir la sort de que un conciliari de Vilafranca, molt maco, jove xerif, molt maco, quan li vaig dir que ens casàvem i que venia a Tarragona i que ens casàvem i tal, bueno, diu, parla una mica amb la Carme Miró, que era una que ja feia anys que estava casada, parla una mica, que t'orientarà una mica. Pero bueno, no, en casa nosotros de eso no hemos Yo hablado tampoco. nunca. Però ara quan ho penso, Home, ara ho penso penses. que anàvem amb els en ulls aquell moment tancats. que no sabíem No res. sabíem res. Aún no sé yo que todavía me quedo pensando cuando oigo en la tele Cosas de comprensión. sensual y Con las menos cosas sensual, la vida sensual. y la mujer y el hombre y las dos mujeres. Y digo, ¿y qué hacen las dos mujeres? Yo todavía no me he enterado. Y de los hombres lo mismo, digo, ¿y cómo lo hacen los hombres? Yo no lo sé. Torreforta és un exemple de barri obrer on molts dels habitatges van ser edificats per indústries properes amb l'objectiu d'allotjar els seus treballadors. La majoria d'empreses de la zona eren químiques, però també n'hi havia d'altres sectors, com en el cas de la tabacalera. Dins les indústries, les dones eren destinades a unes tasques específiques, per les quals cobraven menys que els homes, tot i treballar en les mateixes condicions. Aquesta discriminació era donada amb l'excusa que les dones estaven menys qualificades i que faltaven més a la feina per qüestions de maternitat, lactància i tasques de la casa. Estava mal vist que una dona casada treballés, ja que l'home era qui havia de portar el pa a casa. Si la dona també treballava, això feia minvar la masculinitat del marit, cosa que l'avergonyia davant la societat. Per aquest fet, moltes dones que necessitaven més diners participaven de l'economia submergida que hi havia al barri. Confeccionaven vestits per a les famoses nines, les barriguites, i ho venien a la marca famosa. Però aquesta era una feina que realitzaven en secret, per varis motius. Algunes ho feien perquè els homes es gastaven gran part del sou al bar i elles no tenien suficient per comprar menjar, i altres estalviaven per donar una vida millor a les seves filles. Bueno, pues aquí entonces estaba la tabacalera, estaba la Sabinosa, que entonces en la Sabinosa había niños que venían, que tenían problemas, y entonces muchas chavalas trabajaban vestidas como, bueno, eran como monitoras, y ahí se entraban muchas chavalas. Luego en la residencia también. I la sofrera. Però no I la sé si sofrera, treballaven dones. però la sofrera penso que de dones no n'hi No, devia em sembla haver. que no. I després les camises, quina més hi havia per aquí? Estaba la fábrica de las galletas, que había chicas que salían a montones de las fábricas de las galletas. Estaba la fábrica del vino, También. de los licores. Sí. Estaba la del aceite, También. De fàbriques de conserves. Al carrer Real, no? Hi havia moltes fàbriques de conserva, que aquestes inclús eren d'abans de la tabacalera. Sí. O cosir a casa, a confecció a casa Sí, també. confecció. Cosir a casa. Pues a coser, a bordar. Así venía una señora y decía que le cortara los bajos de un pantalón porque le eran demasiado largos o eso, pues yo se lo hacía. Això, Feien anar sí. a cosir i a fer diverses coses. No me'n recordo què. El cosir és el que me'n recordo més perquè a mi m'agrada molt. Secció femenina. Secció femenina. I et daven un títol, però si no tenies això no et deixaven treballar. Sí. Això era... Com
una formació bàsica de coses de la família, diríem. Era tipus franquisme. Sí. Había entonces mucho trabajo para chavalas, pero yo no podía porque no tenía sitio. Entonces me puse a servir, he estado sirviendo muchos años, he estado muy contenta sirviendo. La tabacalera estava al costat del riu Francolí i llavors doncs, bueno, tenia feina doncs, per tots tipus d'homes i de dones. Els homes era una feina més pesada i les dones començaven des de baix, que es deia el desvenat, que era on treien els faixos de tabac, que feia molta pols i tal, i llavors anaven pujant de categoria, no? I segons els valors de cada persona doncs anava accedint, fins que els hi donaven una màquina per portar la màquina aquella, fins que feien les cigarretes, tot, fins bueno, aquí doncs, ja devia acabar, suposo, la manera de treballar de la dona. I van posar a les màquines de recollir cigarrets, que sortien 1.200 cigarros per minut. És que la fàbrica de Tarragona és molt important. Molt, Molt. Molt pesat, perquè clar, el desfer aquestes bales de tabac doncs treia molta pols i venia la meva tia amb una olor de tabac impressionant i tota bruta, en fi, era bastant pesat. Primer, quan jo vaig entrar, hi havia senyores que ho feien a mà, puros i senyorites. Després ja tot va anar mecanitzat. Però bueno, era la fàbrica més important que en aquella època estava a Tarragona. Jo, a veure, jo treballava a la tabacalera, però quan me vaig casar vaig haver de plegar perquè no em deixaven treballar casada. Se treballava mentre no estava casada. Una vegada estava casada, inclús a la tabacalera, com estic dient, quan sortia la dona que ja doncs, es posava a la càrrega de la casa, llavors li donaven una indemnització perquè deixés la feina y només es cuidés exclusivament de lo que era la familia. Una mujer que tiene hijos pequeños, ya no te puedes meter en un sitio de eso que te tengas que a las 5 de la mañana, porque a mí me salieron unos trabajos en la Hermanita de los Pobres, me salió a mí un trabajo, para estar de noche solamente sin trabajar, nada más que para estar de vigilante, cuidando de que un enfermo, que un viejo se pusiera mal o algo. Perquè quan se casaven ens van fer marxar. Ens van dar una dote de 3.000 pessetes, devia ser, clar, 3.000 pessetes. Llavors doncs, ho feien també expressament perquè com que una dona, llavors, quan se casava, el primer que anava a buscar era una criatura, doncs baixes, al part, i d'aquesta manera, doncs, ella quedava beneficiada perquè donava una indemnització molt bona i els amos o qui portés l'empresa també en sortia beneficiat perquè totes les que tenia allí eren solteres. Jo ja, com que ja vaig tindre els fills i tot això, no era com ara, que la dona obligatòriament que ha de treballar perquè hi ha molts deutes. Llavors, de deutes, gràcies a Déu, no en teníem. Si veien que la família ja s'augmentava o pensaven ja augmentar-la i tal, ja deixaven de treballar. Però mentrestant, doncs, seguien treballant. Y mi marido te ganaba 3.000 pesetas al mes, era 3.000 y pagaba 2.000 de piso. Es que la cosa era, y entonces la vida pues sí estaba más barata en aquellos tiempos, pero a lo que ganaba estaba carísimo. Treballaven molt i pagaven molt poc. Sí, la mujer cobraba menos que los hombres, como siempre, eso siempre ha sido y yo creo que sí, que seguirá siendo. Home, sempre abans cobrava més l'home que la dona, això tota la vida. Mi marido pasaba también mal. Mi marido ganaba 1.000 pesetas cada 10 días. Però les feines eren quasi iguals. Quan començaven era quasi igual la de la dona que la de l'home. Y dice, mamá, dice, en la serie me han dicho que tengo que llevar a la gimnasia chanda. Y en aquellos tiempos pues era cuando empezaban así. Y yo digo, chanda ahora, otra cosa que han sacado nueva en los colegios. Pues ahora cómo te voy a comprar un chanda si no tenemos dinero. Y bueno, mi marido pues se fue al puerto, estuvo trabajando. I me dice, mira, ara para los chandas para los niños, para el colegio. I els reis sí que es comprava una joguina als crios, però el resto de la família sempre era roba, per aprofitar doncs, que com que tampoc se n'adava en abundància, doncs llavors es comprava més roba doncs, per aprofitar el regal de la persona i tal. El día de Reyes, que yo me fui a trabajar en casa de una hermana mía que tenía un establecimiento, y dice, tú te vas con el Papa, digo, se os va a llevar ya a los Reyes, a la Salle. Y dice, ¿para qué? Si todos los niños tendrán regalo menos nosotros, digo, ¿quién sabe?
Muchas veces los reyes te iban a todo. Y cuando viene de trabajar mi hija llorando se abraza a mi mamá. ¿Cómo sabían los reyes que me faltaba un chándal? Entonces digo, ¿por qué ellos lo saben todo? Los vecinos nos llevábamos muy bien. Cuando decía, mira, guárdame a los niños, no solamente yo, sino alguna vecina más, guárdame la niña porque me tengo que trabajar, entonces se lo guardava. Llavors érem tots una família, però ja dic, no per xafarderisme de lo que passava a casa de l'un i que passava a casa de l'altre, era en plan d'ajudar. Sí, o sea, Torreforta es un encanto, ya se lo digo yo. Torreforta és un escenari digne d'exemple de les dones que han revolucionat el seu món amb granets de sorra. Elles no van poder escollir, se'ls hi va donar un camí de puntets que havien de seguir tant si volien com si no. Però tot i així van demostrar el seu esperit lluitador i ple d'esperança, el mateix que anys després van traspassar als seus fills i filles. I l'amor d'una mare és la força més gran, i és aquesta la que a poc ha d'anar trencant les cadenes del masclisme, donant tot el que tenen per a procurar un futur més igualitari a les noves generacions.